Entonces, otra vez, buenos días. La idea es estudiar el proceso de conversión de digital a análogo, ¿no? Entonces, arranco de una señal que es digital, ¿cierto? Como ustedes bien saben, estoy queriendo decir es que tengo una palabra binaria aquí, ¿cierto? Un número en binario o un nivel discreto, ¿sí? Normalmente la palabra binaria que representa el nivel. Y entonces lo que necesito es este nivel o este valor discreto, esta muestra que está representada como un código, llevarla a una señal que debe ser continua tanto en su dominio como en su rango, ¿cierto? Esta sería la O que tenemos acá, ¿sí? De entrada hay un método muy sencillo que es, como dice acá, el enfoque comercial más común, y se llama muestreo y retención, sample and hold, en el cual, teniendo el nivel acá, digamos que aquí está el voltaje B sub I, ¿cierto? Donde I representa el índice en binario. Entonces tenemos un voltaje acá con un índice indexado, ¿cierto? Para decir, vea, el nivel 30, por ejemplo, ¿sí? Que representa la muestra, pues la última muestra que se tomó de la señal procesada. Y entonces hay este esquemita, pues que es una simplificación en electrónica, sería un poquito más complejo. Este esquemita lo que representa es que este switch, este interruptor, cierra en función, se cierra en función de una señal de reloj que corresponde pues a la frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces, cada que hay una muestra nueva para generar, este switch se cierra y cargamos un condensador que está aquí, ¿sí? Este es un capacitor que se carga, yo voy a poner aquí CLK para que no tengamos confusiones. La señal de reloj sincroniza este interruptor con la aparición de muestras nuevas aquí y ese nivel entonces queda cargado acá en el condensador C. ¿Sí? Esto todo es digamos, un artificio teórico para explicar el sample and hold. Entonces, cada que hay muestra nueva, cargamos el condensador C al valor del nivel correspondiente. Listo. Y como se supone que un amplificador operacional como estos no drena corriente, el condensador sigue cargado, en teoría, a ese nivel hasta que vuelva y lo cargue a un valor distinto. Y eso va a ocurrir, de acuerdo a la señal de reloj, cada que ocurra un periodo de muestreo. ¿Sí? Cada periodo de muestreo, este switch, este interruptor está funcionando, cargando el condensador al valor de la muestra. Entonces, el tema de muestreo y retención se refiere a eso. Aparece una muestra y se retiene, se mantiene, ¿cierto? Gracias a este condensador en la salida, durante exactamente un periodo de muestreo. Listo, ese es el tema con el muestreo y retención. Para cada muestra distinta que yo genere, vamos a tener ese valor sostenido hasta que aparezca una muestra nueva. En ese sentido, pues aquí tenemos un ejemplito sencillo, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, entonces tengo una función, podría ser una función o una señal F, que sería ya la señal procesada, genero estas muestras de salida, se supone que yo quiero reconstruir la señal que está en gris, correspondería a la versión análoga de la salida, pero en sample and hold, en muestreo y retención, lo que hacemos es mantener el valor hasta que aparezca una muestra nueva. Entonces, con ese criterio, la reconstrucción tendría esta forma, ¿no? Una forma escalonada, una forma cuadrada, porque por ejemplo aquí había una muestra, entonces si recuerdan la diapositiva anterior, ese condensador que había ahí me va a sostener ese valor de la muestra durante un tiempo hasta que aparezca una muestra nueva, el condensador se carga a ese nuevo valor, lo sostiene, ¿cierto? Luego hay otro valor aquí inferior, entonces se carga este valor nuevo, se sostiene, se carga el valor nuevo, y entonces así vamos reconstruyendo por escalones, ¿cierto? Por pulsos, vamos reconstruyendo la señal análoga original. Obviamente hay unos errores, como ustedes pueden ver. Yo les cuento que tengo unos, de hecho fue un estudiante de posgrado el que hizo eso, tengo unas simulaciones en PESIM, ¿sí? De un esquema, por ejemplo, de sample and hold. Si de pronto alguien está interesado o quiere traerlas aquí, ya tendría que abrirlas, ¿cierto? Entenderlas y explicarlas bien. De este esquemita, por ejemplo, lo quiere explicar, allí yo tengo la simulación, sería cosa de que se siente pues a correr la simulación y a entenderla. Bien, esto es sample and hold, simplemente sostengo el dato hasta que llegue una muestra nueva. Pero como pueden ver este esquema, que por cierto es muy simple, que por cierto se usa mucho por lo simple que es, pues no es el mejor en términos del error, ¿no? Porque ahí cometo mucho error a la hora de reconstruir la señal. Observe la diferencia entre la gris y la roja, ¿no? La gris corresponde a las muestras, la roja corresponde pues a lo reconstruido. Perdón, la gris corresponde a la análoga original y la roja correspondería a lo reconstruido usando las muestras.
Aquí hay una versión simulada en MATLAB, ¿cierto? De un sample and hold y una reconstrucción de ese tipo, ¿sí? Y abajo va a aparecer el espectro. Allí. Como pueden ver entonces, del espectro original, que es el azulito, ¿sí? El espectro original de la señal era el azulito. Yo hago la reconstrucción con esta señal negra, que es simplemente sostener la muestra, sample and hold, como hemos hablado. Y ese espectro original se convierte en la versión reconstruida en un espectro que tiene unos armónicos aquí que la señal no tenía originalmente. ¿Sí? Agregamos un ruido que la señal no tenía. Ese ruido es consecuencia, por ejemplo, de las dinámicas de alta frecuencia que yo le meto esto aquí cuando hago las transiciones bruscas. Entonces miren ese montón de armónicos que aparecen. ¿Sí? Originalmente la señal era como sinusoidal, aparentemente pues, y aquí aparecen solamente dos armónicos. Pero luego, cierto, en la reconstrucción meto un ruido de alta asociado con esas transiciones de alta frecuencia bruscas que tiene la señal. ¿Sí? Entonces, repito, en términos del error no es como lo más óptimo, digámoslo así, pero por lo simple que es, este es el esquema que generalmente se usa para hacer la reconstrucción de la señal. Hay un segundo enfoque que es el enfoque de aproximación lineal. De hecho, ahorita, ahí en el chat, creo que era con Salim, teníamos la discusión de cómo se puede escribir, ¿cierto? Escribir esa aproximación lineal en términos de ecuaciones. ¿Sí? De pronto, si quieren revisar, ahí está la discusión para que la miren. La idea es tomar dos muestras adyacentes, dos muestras que son vecinas, y trazar una línea recta entre ese par de muestras. Y observen cómo la reconstrucción mejora mucho con respecto al caso de muestreo y retención. ¿Cierto? Aquí mejoró harto, ¿cierto? Se ve un poquito mejor la señal. Ya no se ve tan escalonada, un poquito cuadrada, pero no tan brusca, ¿cierto? Y en términos del espectro, pues sí hay una distorsión, la van a ver por acá, aparece por lo menos un par de armónicos o tres armónicos. Sí hay una distorsión, pero no es tan grave. La distorsión agregada en cuanto a el muestreo de interpolación lineal, perdón, el método de interpolación lineal, pues no es tan grave, se parece mucho más la señal a la original. ¿Sí? Entonces, un poquito pensando en la formalización de estos métodos, Nyquist, de hecho, fue el que propuso esta ecuación que están viendo ustedes aquí. ¿Sí? Esta es la reconstrucción de una señal a partir de sus muestras. Entonces tengo la señal X sub A de T, que sería la señal análoga, ¿cierto? La que yo quiero reconstruir. XN de T serían las muestras de esa señal análoga que tengo acá, ¿sí? Y esta G, que es una función o una señal especial, se llama generadora. La generadora me permite a mí reconstruir de alguna manera y usando las muestras me permite reconstruir X sub A de T. Caso concreto, bueno, función de interpolación o de generación, ¿cierto? Caso concreto, para sample and hold es muy fácil definir la función interpoladora o generadora, ¿sí? Es un pulso. Mire lo que me está diciendo aquí la ecuación, voy a borrar esas rayas que puse. ¿Sí? La ecuación lo que me está diciendo es, coja cada muestra, ¿sí? Y multiplíquela por esa función generadora. Eso equivale en este caso a que si la muestra mide 5 en un momento determinado, este pulso va a quedar de altura 5, no de altura 1, sino de altura 5, porque esto está escalado por la muestra. ¿Sí? Si la muestra vale menos 30 en un momento determinado, entonces tendríamos un pulso de amplitud menos 30, ¿no? Se iría para abajo. ¿Sí? Ese es el primer elemento que tiene esta ecuación. Lo segundo, está aquí bien clarito, el pulso no siempre aparece en el mismo momento, ¿no? En el mismo tiempo. El pulso aparece desplazado en función de n, que como ustedes saben, n marca indirectamente el tiempo, el momento en que fue tomada la muestra, ¿no? Si n vale 10, quiere decir que esa muestra fue tomada a los 10 instantes de muestreo. Entonces tendremos una sumatoria de pulsitos de estos con diferentes amplitudes y en diferentes momentos. Las amplitudes las dicta el valor de la muestra y el momento me lo dicta el n. ¿Sí? El momento en donde debe aparecer el pulso correspondiente es, bueno, ¿en qué momento fue muestreada la señal? Si n vale 7, entonces avanzo 7 instantes de muestreo antes de poner el pulso. Y en ese sentido, con esta formulita tendríamos el comportamiento que ya les expliqué ahorita, ¿no? El comportamiento para muestreo y retención. ¿Sí? Si usted quiere ser un poquito más formal, entonces define la función generadora, la función GDT,
como 1 para tiempos entre 0 y TS y como 0 en cualquier otro caso. Esta versión gráfica corresponde a esta descripción funcional, ¿cierto?, de ecuación que tenemos aquí. Yo voy a parar allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ese momento? ¿Se entiende? Profe, yo ahí tengo una pregunta y es, Sí. ¿ese escalón debería irse desplazando, por así decirlo, como entre cada rango de tiempo en el que uno está tomando la muestra? Sí, sí, se tiene que desplazar. Mira lo que dice acá, donde tengo el cursor. Que Ok, usted tiene una señal que tiene, mire, pongamos que usted tiene una señal que tiene 3 muestras, ¿sí? Menos 7, perdón, 3 y 2. No tiene más. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Mire, tome cada muestra de estas 3 va a ser un pulso distinto, ¿sí? ¿De qué amplitud es el primer pulso? Menos 7, ¿sí? Menos 7. ¿En qué momento aparece, contéstame vos misma, en qué momento de tiempo discreto aparece ese menos 7? en el primer, en TS, no, pues en el En el No. primer cero. instante en el que uno muestra. Mírale la rayita aquí abajo al menos 7, ¿sí? Entonces, como dicen Posición por ahí, cero, ¿no? en la posición 0, ¿cierto? Este menos 7 aparece en la posición 0. Entonces, ¿eso qué implicaciones tiene acá? Que el menos 7 va a estar acá adelante, o sea que el pulso va a tener amplitud menos 7, o sea, va a estar hacia abajo, ¿sí? Y acá no lo desplazo, porque n vale 0 para ese primer caso. Entonces, sería coger el pulso, multiplicarlo por menos 7 y ya me queda ahí, para la primera posición, ¿sí? El segundo pulso tiene amplitud 3. El segundo pulso tiene amplitud 3. ¿En qué momento de tiempo discreto aparece ese 3? Pues siguiendo la lógica aquí con la rayita y todo, en n igual a 1. ¿Sí? Entonces, a ese pulso de menos 7 que tenía originalmente sin desplazamiento, le voy a sumar o agregar otro pulso cuya amplitud es 3, ¿cierto? Que es el valor de la muestra, pero que ya no está en tiempo cero, sino que se corre un TS a la izquierda, perdón, a la derecha. Se corre un TS, o sea, del menos 7, un pulso de menos 7, sigue uno de amplitud 3. Ahí al ladito, se corrió una posición, un TS, ¿sí? Y ya para terminar tenemos un tercer pulso cuya amplitud es 2, ¿sí? Ese XD de n sería 2, ¿cierto? Evaluado en ese momento del tiempo sería 2. Y el corrimiento también es 2 porque aparece en tiempo 2. Entonces, tengo un pulso de menos 7, uno de 3 seguidito y uno de 2 ahí seguido. No sé si con esto ya te explico mejor o se entiende mejor qué es lo que significa la ecuación. Profe, sí, o sea, la ecuación en sí, sí, mi duda es al condicional que está junto a la gráfica, porque ahí está para tiempos entre 0 y TS. Ese TS no debería irse también corriendo. Y el Sí, cero pero también. el corrimiento lo provoca es aquí en la ecuación de reconstrucción. O sea, el pulso originalmente, el pulso normal está definido así, ¿sí? Ujú. Vale 1 entre 0 y TS, pero como vos lo vas corriendo en la medida en que vas abordando diferentes muestras, pero eso se hace acá. No sé si me explico. Pero entonces cuando yo lo vaya a programar, profe, cuando yo Ujú. ponga ese condicional de 1 o 0, yo no lo puedo, yo lo puedo dejar entre 0 y TS, pues esa condición que usted tiene ahí al lado del 1. No sé si me Es hago que mira, entender. mira, no sé si te contesto, pero mira, GDT está definido para 0 y TS, ¿sí? Pero GDT más otra cosa implica mover ese pulso en el tiempo, moverlo a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Entonces, tú lo defines así, o sea, esta es la definición formal de cuál es la función reconstructora o generadora. Esta es la definición, ¿sí? Existe entre 0 y TS y tiene este comportamiento. Pues digo existe porque pues para los demás tiempos vale 0, ¿sí? Esto es GDT. Pero si tú ya me hablas de GDT menos N por TS, yo te digo, bueno, es lo mismo que tenías, pero ya lo estoy desplazando tantas unidades de tiempo. Ah, ok, profe, ahí sí ya sí lo entendí. Gracias. Este es, digamos, o sea, la definición formal del pulsito solito, sin hacerle nada, porque mira que la amplitud es 1. Tú también me podrías preguntar, pero profe, la amplitud no es 1 siempre, ¿sí? No, esta es la definición del pulso normalito, ¿sí? Y yo luego al pulso lo escalo, ¿cierto? Lo escalo y lo desplazo. Eso es lo que me está diciendo la ecuación de Nyquist. Para poder hacer la reconstrucción,
cámbiele la amplitud al pulso y cámbiele el momento. Y de acuerdo a eso es que va apareciendo escalonadita la señal reconstruida. No sé si ahora sí. Sí, sí, profe, sino que ahí tenía esa confusión, pero ya sí, totalmente claro, gracias. Sí, hay un tema adicional, ¿cierto? Que no, no sé si en la guía lo menciono, en la guía de laboratorio, porque hay un punto referente a esto. Pero expresar una función generadora para la reconstrucción lineal es más complicado, es bastante más difícil, porque ahí de hecho usted tiene que contar con dos muestras. De pronto usted misma o quien quiera contestar, ¿cuántas muestras necesito yo a la vez para poder hacer la reconstrucción de este tipo? Sample and hold. Una, profe. La actual, exacto, necesito una. Con la muestra actual yo digo, sostenga eso. ¿Sí? Más o menos es lo que explicaba al principio con el amplificador operacional y condensador. ¿Sí? Este reconstructor, este interpolador es de orden cero. De orden cero porque con la mera muestra que tengo actualmente, con esa sola, ya puedo hacer la reconstrucción hasta que me llegue una muestra nueva. ¿Sí? Estamos hablando de tiempo real. Ponga usted que tiene un reconstructor en tiempo real, ¿no? Interpolador en tiempo real. Entonces, con la muestra que le vaya llegando, usted, sí, sostenga eso. Le llega una distinta, bueno, ponga ese nuevo valor y lo sostiene. Llegó otra diferente, ponga ese valor nuevo que llegó y sosténgalo allí. ¿Sí? Entonces, este interpolador es de orden cero. ¿Sí? Cuando yo tengo el caso de la reconstrucción lineal que he explicado ahorita, pues básicamente tomar una muestra, digamos que está por aquí, toma la otra muestra que está por acá y hace una reconstrucción lineal, pues trazando una línea recta. Está claro, ¿cierto? xn-1 y xdn, ¿no? La muestra actual y la muestra inmediatamente antes. Sí, para poder hacer la línea recta y poder hacer la reconstrucción o la interpolación de la señal que yo necesito. Aquí no, con una sola no salgo. ¿Sí? Si estoy en tiempo real y me llegó una muestra, yo todavía no puedo hacer la reconstrucción. Tendría que esperar una muestra más, ¿cierto? Para poder hacer los cálculos aquí de la línea recta que voy a trazar. Entonces, este interpolador lineal o reconstructor lineal es de primer orden. Primer orden en el sentido que necesito en una memoria estar guardando la última muestra. Y además porque me va a generar un atraso de una posición de tiempo, ¿no? Algo así como que me llegó XDN. Bueno, listo, reconstruya. No, es que yo no puedo todavía hasta que no llegue otra más para poder hacer la línea recta. Entonces, este interpolador, repito, es de primer orden, en el sentido que necesito estar guardando lo último que pasó con la señal, aparte de la valor actual, sería XDN, necesito el anterior a ese, guardadito por ahí en alguna parte para poder hacer esta reconstrucción aquí con la línea recta. Y lo otro es que me puede llegar XDN, pero yo no puedo arrancar a generar todavía la reconstrucción con XDN solito, porque no sé lo que va a pasar en la próxima muestra. Eso es lo que le contestaba a Salim en el chat. Eso sería un sistema no causal, ¿no? Yo no puedo adivinar lo que viene como muestra. Entonces, cuando me llegue XDN, me va a tocar esperar igual un tiempo, un periodo de muestreo para poder hacer la generación de la reconstrucción pues, que estoy haciendo. Entonces, este reconstructor de primer orden lineal es más difícil de poner en términos de una ecuación así. ¿Cierto? No hay una función, en principio, fácil de definir, que yo luego la pueda meter acá en la ecuación y me reconstruya, pues, de acuerdo. Este sí es muy sencillo. Este sample and hold es bastante sencillo. En el caso lineal no es tan fácil. Ya toca pensarle más. Hay una tercera opción donde yo... Profe, ahí en ese retenedor, hablando específicamente de la guía, pues porque ahí se ve que es pues como una línea recta en el tiempo y en la guía pues piden es como colocar puntos entre muestra y muestra, pues que no, por decir así, que mantengan como el punto, ¿sí me entiende? Pues creo que entiendo la pregunta en ese sentido, o sea, es un problema un poquito distinto, ¿sí? Una cosa es hacer la reconstrucción, perdón, la conversión de A. Entonces usted tiene las muestras, ¿sí? Usted tiene un par de muestras y entre ese par de muestras va a generar una señal continua. O sea, va a poner infinitos valores. Eso es una conversión de A. Listo. Por otro lado está el tema de la interpolación o del upsampling, le llaman pues. ¿Qué es upsampling? Usted tiene un par de muestras, ¿sí? Y le dicen, vea, métale más muestras a eso, necesitamos más densidad de muestras. Por varias razones usted
se va a enfrentar a ese problema cuando trabaja procesamiento de señales. Yo les doy un ejemplo muy sencillo para poder continuar con la explicación y la respuesta a esa pregunta. Ejemplo sencillo, tengo una imagen y me dicen, pero esa imagen está muy chiquita en términos de píxeles. ¿Sí? Una imagen de 200 por 200, eso casi ni se ve en la pantalla. Dicen, amplíela, póngala más grande, póngala al menos del doble o el triple del tamaño. ¿Sí? ¿Eso a qué equivale en términos prácticos? A que usted tiene una muestra, tiene otra al ladito, y le va a poner ahí en la mitad unas 2 o 3 muestras más. ¿Cómo interpolo eso? ¿Sí? Entonces, el problema de la guía es un problema de upsampling, o sea, de meter más muestras. El problema que estoy describiendo yo acá es un problema de conversión de digital a análogo. O sea, tiene las muestras, yo hago la reconstrucción continua de eso. Sí. O sea que son temas diferentes, pues como ahí decía conversión a AD, entonces pensé que era como lo mismo, pero entonces la interpolación es diferente. Mira que a la conversión sí, son problemas distintos, pero las soluciones son, en último término, son las mismas. Porque si, por ejemplo, usted va a hacer un upsampling, o sea, a meter más muestras, usted puede, por ejemplo, pegarse del método sample and hold. Bueno, son 2 píxeles, 2 muestras y necesito meter otras 3 ahí en la mitad. No, sostenga la última hasta que llegue el otro valor. ¿Sí? O puede hacer la interpolación lineal. Son 2 valores de muestra y necesito meter otras 3. Traza una línea recta y ahí en la mitad mete las muestras con ese comportamiento lineal. ¿Sí? O este tercer método que voy a explicar ahorita. No sé si le contesto. Bien, muchas gracias. Bien, este tercer método se llama interpolación ideal, interpolación de Nyquist, interpolación Zinc, le llaman también. Y básicamente lo propuso Nyquist como la forma ideal. Este reconstruye sin errores, ¿cierto? En teoría, reconstruye sin errores usando una función generadora, o sea, la misma ecuación de ahorita, ¿cierto? Pero en vez del pulsito ese sencillo que teníamos, ahora lo que hay es una función Zinc. Listo. Otra vez, ¿cierto? Retomando una pregunta que hicieron, esta es la definición formal del Zinc. Pero al zinc, según la expresión que tenemos de reconstrucción, hay que cambiarle la escala y cambiarle la posición en el tiempo. ¿Sí? A este zinc va a haber que estarlo amplificando o atenuando en función de las muestras y además hay que estarlo corriendo en el tiempo en diferentes posiciones. ¿Listo? Dice Nyquist, ¿cierto? Demostrado que si usted usa el zinc como función generadora o función interpoladora, reconstruye idealmente sin errores la señal que tenía original. ¿Sí? Esta es la forma que él dice, ¿no? De hecho, el teorema de Nyquist, el teorema del muestreo, tiene 2 partes. La primera parte es la que todos conocemos, la que hemos hablado ya antes aquí. Muestreo a una velocidad que sea al menos el doble de la frecuencia máxima que tiene la señal. ¿Sí? Esa es la primera parte. Y la segunda es, si va a reconstruir sin errores, péguese de esta fórmula y como función generadora, como función reconstructora, use un zinc. ¿Sí? No sé si ustedes conocen la forma del zinc. Aquí está digamos, la definición matemática del zinc. ¿Sí? Vale 1 cuando el tiempo vale 0. Y para el resto de valores de tiempo o de X, pues del dominio, pues tenemos esta expresión de acá. La formita del zinc, como ustedes de pronto ya han visto, ¿cierto? Es algo así. Este es el, pongamos que este es el tiempo, este es el zinc. Son unos lóbulos, ¿no? Unos lóbulos que se prolongan indefinidamente en el tiempo. Esto crece y crece, pues, perdón, se prolonga, repito, para ambos lados del tiempo. ¿Sí? Entonces, este zinc con esta fórmula así de lóbulos, con esta formita, permite interpolar o reconstruir cualquier señal arbitrariamente, en teoría sin errores. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con este zinc? Hay varias cosas. Este zinc, como pueden ver ahorita del ejemplo de los pulsos, cuando hablábamos de los pulsos, un pulsito no se pisaba con el vecino. Esta fórmula garantizaba, ¿cierto?, que para cada tiempo distinto, para cada n distinto que apareciera, el pulso se iba. Hola, ¿no me escuchan? Sí, profe, claro. Yo sí la escucho normal, Sí, la escuchamos. pero entonces el muchacho. Vale. Que veo por ahí en el chat que alguien dice que no. Bien. Cuando eran pulsos, cuando la función generadora usada para interpolar eran pulsos, sample and hold, el pulsito con el vecino quedaban al lado, pero no se pisaban entre sí. ¿Sí? Quedaba un pulsito y quedaba el pulso del vecino. Yo creo que es el internet tuyo, Salim, porque los demás compañeros me dicen que se escuchan. Entonces, no habría, digamos, interferencia, ¿no? Interferencia entre pares de pulsos.
Siempre quedaba uno al lado del otro, entonces no se pisan. Estos zinc sí se superponen en el tiempo. Pero más importante, ¿cierto? Y de pronto más difícil es que el orden necesario para hacer la reconstrucción, en este caso es infinito. Yo les comentaba ahorita, si vas a usar pulsos como función interpoladora, el orden es 0. O sea, no necesito sino la muestra actual, no necesito nada más. Si usted va a manejar una interpolación lineal, el orden es 1. O sea, necesito una muestra guardadita ahí permanentemente, la última que ocurrió, aparte de la actual, ¿sí? Para poder hacer la reconstrucción con la línea recta. En este caso, si usted quiere hacer la reconstrucción bien hecha, completa, el orden es infinito. O sea, usted tiene que conocer todas las muestras para poder hacer la reconstrucción. Como esto se pisa con todo, como este zinc en un momento determinado pisa todos los demás tiempos del dominio, pues para poder hacer la reconstrucción bien hecha, repito, se requeriría todas las muestras disponibles antes de poder hacer la sumatoria. Si no, no le queda bien reconstruido. Y ese es un limitante en términos prácticos, ¿no? Porque, por ejemplo, en tiempo real, la muestra me va llegando de a unita, pues yo no puedo meter zinc si no sé qué me va a llegar en el futuro, ¿cierto? No me puedo anticipar al futuro, no puedo construir un sistema que sea anticausal en tiempo real, entonces ya quedo amarrado, ¿cierto? Quedo muy limitado en términos de poder hacer esa reconstrucción. Me estoy comiendo todas las muestras de aquí en adelante, en esta sumatoria. Y es que resulta que las muestras de aquí en adelante generan zincs que me pisan los tiempos actuales. Entonces ahí hay un problema fuerte pues en términos de implementar esta reconstrucción. Pero funciona muy bien. Lo otro que les quería comentar es que este zinc, lo vamos a ver más adelante, realmente lo que hay ahí es un filtrado ideal. Sí, allá por debajo hay un filtro ideal que es del tipo zinc. Y no sé si de pronto alguien le haya dado por estudiar el tema del upsampling, que era la pregunta que hacía un compañero ahorita. Si han estudiado el upsampling, de pronto en la documentación que trae MATLAB, van a encontrarse con el tema de que el upsampling básicamente lo que hace es un filtrado ideal por allá, unas muestras que valen 0. Sí, es otra forma de lograr esto mismo que estamos describiendo acá. Pone uno, me dicen, vea, meta 3 muestras entre este par de muestras que vea adyacentes. Si tengo 2 muestras adyacentes, me dicen, meta otras 3. Entonces, en vez de meter las 3 muestras de una, meten 3 ceros ahí intermedios. Luego pasan eso por un filtro ideal, que es un zinc, y ya les da bien la reconstrucción. ¿Sí? Entonces, esa es la otra, ¿no? Uno puede asociar el zinc también con un filtrado ideal. Aquí hay una animacioncita, ¿cierto? Cada muestrica de esas va a generar un zinc. Mire cómo van apareciendo, ¿cierto? Diferente escala, diferente momento del tiempo. Ahí van apareciendo de a una. Para cada muestra aparece el zinc centrado en la muestra. ¿Sí? Y al final uno llega y suma todo eso y le queda la reconstrucción. Entonces, lo que estaba describiendo ahorita en términos de una ecuación, ahora lo están viendo gráficamente. Cada muestra genera un zinc distinto, centrado en una posición diferente. De hecho, está centrado cada zinc de esos en la posición de la muestra. ¿Sí? Desplazado también. ¿Sí? Y con la altitud, digamos, la amplitud de ese zinc corresponde al valor de la muestra, así como pasaba con los pulsos. Y entonces, repito, ya lo último, la sumatoria de todas esas señales me generaría la reconstrucción análoga ideal. Sería esa que va a aparecer ahí en línea azul. Eso es. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bien. En MATLAB uno encuentra esa función así, zinc. Uno como... Sí, así se llama exactamente, zinc. Ah, Es correcto. Miren cómo yo puedo hacer la reconstrucción ahí porque tengo todas las muestras. ¿Sí? Vuelvo y repito, el orden de la interpolación en el caso del zinc es infinito, o sea, necesito todas las muestras. Pero si usted le van llegando de a una en tiempo real, se come todos los zinc del futuro, los que no han aparecido todavía. Entonces ahí no va a poder hacer reconstrucción de este tipo. ¿Sí? Eso tiene que ver por allá, ¿cierto? Por debajo, teóricamente, con lo que le dicen a uno. No sé si han escuchado la expresión de que los filtros ideales no se pueden implementar en la práctica. Básicamente no se pueden implementar porque no son causales, porque uno necesitaría saber qué viene en la señal a futuro para poder hacer el filtrado. Es lo mismo que estamos hablando aquí.
¿Listo? Los filtros ideales, así como la reconstrucción ideal, en general, son no causales. Toca adivinar lo que viene en la señal. Cuando yo la tengo completa, como en este caso, ¿cierto? Pues ustedes ven ahí, ¿cierto? Yo recorro la señal completa. Para cada muestra genero un sync de diferente amplitud, centrado en la posición de la muestra, y al final sumo todo eso y me da la reconstrucción. Bien. Entonces, pues, un poco relacionado con la pregunta que hacía un compañero ahorita, ¿sí? Aparte de la reconstrucción de A, pues hay una operación, un problema muy similar, ¿cierto? Que es la interpolación. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando interpola? Usted tiene una señal muestreada a cierta velocidad, ¿sí? Tiene una señal muestreada a cierta velocidad, le interesa, ¿cierto? Lo que usted quiere es que aparezcan más muestras. Usted le sube la tasa de muestreo, le sube la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, tiene una señal muestreada a 8000 Hz, ¿sí? Y necesita que esa señal quede muestreada al doble, o sea, a 16000 Hz. Si ustedes lo piensan un poquito, eso implica necesariamente que entre cada par de muestras originales que había en la señal, toca meter otra más, ¿sí? Duplico la cantidad de muestras para que el espacio entre muestras adyacentes sea la mitad del original, ¿sí? Y cuando yo hago eso, entonces le estoy subiendo a la frecuencia de muestreo. Ponga, por ejemplo, el caso de que usted tiene una grabación, ¿cierto?, de audio, de una conversación telefónica, ¿sí? Y la va a llevar a calidad de CD. Entonces, ¿qué pasa allí en ese caso? Mire, usted tiene una señal que fue muestreada a 8000 Hz originalmente, porque esa es la frecuencia de muestreo del canal telefónico, pero le toca subirse a 40.000 y pico, 44.100, a meter muchas más muestras de las que había originalmente para que eso sea compatible con el formato de la calidad de CD. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y el factor, digamos, entero que representa esa conversión, esa cantidad adicional de muestras es L. Por ejemplo, si L vale 2, quiere decir que el vector interpolado ocupa el doble del tamaño que el vector original, o sea, tiene el doble de muestras. Si L vale 10, quiere decir que entre cada par de muestras originales que usted tenía, debe meter 9 más, para que el tamaño finalmente quede escalado por 10. Y así, ¿cierto? Este es el factor que le multiplica el tamaño y también la frecuencia de muestreo de la secuencia pues, que está trabajando. Eso es básicamente, ¿cierto?, muy similar a lo que hemos venido hablando, lo que es el upsampling de las señales, y tiene un montón de aplicaciones. Por ejemplo, este tema de compatibilidad, que usted tiene en un formato, ¿cierto?, la señal grabada a cierta velocidad, pero le va a cambiar el formato a otro, y en ese otro formato la frecuencia de muestreo es distinta, entonces a usted le toca hacer una conversión para que quede compatible, ¿sí? Piensen en el ejemplo de imágenes. Todo esto que estamos hablando aquí para señales en el dominio del tiempo es aplicable también a imágenes, ¿no? Quiero agrandar una imagen, quiero ponerle más muestras, más píxeles a eso, yo puedo correr un algoritmo de interpolación que me genere píxeles adicionales entre cada par de píxeles adyacentes. Y esto ya lo comenté, ¿cierto? Los interpoladores ideales tienen un problema de no causalidad, ¿cierto? Y eso implica básicamente que usted necesitaría predecir el tiempo, ¿no? Lo que va a pasar en el tiempo a futuro para poder hacer una interpolación completa bien hecha. Sí, contame. Upsampling es lo mismo que sobremuestrear, o es un término diferente. Sí, upsampling sería agregar muestras. Sí, sí. Ok, listo. Agregar muestras. Upsampling es más muestras. Así también hay downsampling, que es Profe, quitar una muestras. pregunta. ¿Qué hubo? Estamos hablando de una señal digital y estamos hablando de este factor L, pero la señal digital Sí. también tiene un L niveles. Ahí como evitamos la confusión. Sí, tenés razón. L se refiere al proceso de conversión AD, ¿sí? L tiene contexto en el proceso de conversión AD. Y L acá tiene que ver con el factor. Entonces, lo vamos a diferenciar por el contexto, ¿no? Aquí la señal no es digital, aquí la señal es análoga. La estoy convirtiendo. ¿Sí? Pues aquí el L se refiere a un parámetro del proceso de conversión de análogo a digital. ¿Sí? Aquí L se refiere al factor. Entonces tengo una secuencia que es digital ya fue convertida hace rato, existe digital, y me dicen, vea, necesito el triple de las muestras. O sea, eso, así como está muestreado, no me sirve. Quiero que quede muestreado al triple de la velocidad.
O sea, métale 2 muestras más por cada muestra que había originalmente. Entonces, el contexto es el que me va a permitir diferenciar un L del otro. Listo. No sé si alguien más quiera preguntar algo. Profe, yo tengo una pregunta respecto a este último L que explicó. Sí, Digamos, si yo tengo una señal discretizada y tengo dos valores, ¿cómo sé qué valores va a tomar en el rango esas señales intermedias? Sostener la última, digamos, si yo tengo dos muestras discretas, ¿sí? sí, sí. En un rango diferente. ¿Cómo sé qué valores de rango van a tener esas muestras intermedias que voy a poner? Vale, creo que entiendo la pregunta así como lo voy a explicar. Tú partes de 2 muestras originales y pongamos que un L de 2 para hacerlo sencillo, ¿cierto? Tienes que meter otra más intermedia, ¿sí? Entonces, claro, esas 2 muestras son digitales, ya están en niveles permitidos. Sí, aparecen en niveles permitidos para el conversor, pues, que estoy manejando. Entonces, aparece una tercera ahí en la mitad, de pronto uso interpolación lineal, ¿sí? ¿Cómo me aseguro yo que esa muestra intermedia también quede en un nivel permitido? Esa es la pregunta. Sí, profe. Entonces, ahí toca hacer lo mismo que hacíamos en el proceso de conversión, toca hacer redondeo o truncamiento. Igual la señal profesor digital no tiene más niveles aparte de los que había definido originalmente. Entonces tocaría aproximarla. ¿Listo? Entonces ya, digamos, dependería del tipo de reconstrucción que yo le va a hacer. Si va a ser lineal, me va a dar como me va a dar, digamos, en un punto medio de las dos, o Puede si dar me en va... un punto medio o puede de pronto estar de buenas y le cae en un nivel permitido. ¿Sí? Pero igual Mm, entonces, para ciertos tipos de reconstrucción sí tocaría hacer algún proceso de truncamiento o de redondeo. De pronto el sample and hold, que es el más simple, no, porque como usted sostiene la que ya hay, y esa se supone que ya está en un nivel permitido, entonces no tiene que pelear más. Pero en muchos otros tipos de interpolación sí le tocaría de pronto hacer el redondeo o el truncamiento para llevarlo a niveles permitidos. listo, gracias, profe. Bien, voy a mostrarles un poco en términos de espectro, y esto creo que también lo preguntan en la guía, ¿sí? No lo puse en estos gráficos, pero el eje de acá abajo es frecuencia, esto es F, en Hertz, ¿sí? F mayúscula. Y vamos a ver cuál es el efecto en términos de espectro de hacer la interpolación de diferentes tipos. Por ejemplo, en el caso del muestreo y retención, el primerito que vimos, el que está en rojo acá es el espectro original, ¿sí? El espectro original llega como hasta 5000 Hz, según veo acá, digamos, 5000 Hz. Y yo lo hago o lo interpolo, ¿cierto? Lo interpolo, no, lo convierto en análogo por medio del método de muestreo y retención, ¿ya? Y observen que todo esto azul, de pronto en la parte original coinciden los espectros, ¿sí? Coinciden perfectamente. Pero aparte de eso aparecen estas colitas acá, estos lóbulos, ¿sí? En azul, que son solamente consecuencia del proceso de interpolación. Eso era lo que yo comentaba ahorita al principio, como que aparecen unas componentes de alta frecuencia asociadas a esos cambios bruscos que tiene esa señal escalonada, ¿cierto? Esto no lo tenía la señal original. La señal original termina aquí como en los 5000 Hz. Y esto azulito, repito, fue agregado básicamente por esas formas, ¿cierto? Esos cambios, esos frentes así tan bruscos, tan verticales que mete el proceso de sample and hold a la hora de reconstruir, ¿sí? Uno puede también sacar una conclusión aquí, ¿cierto? Se podría hacer el sample and hold y luego poner un filtro muy bueno que mate esto y ya me queda reconstruido igualito al original, ¿sí? Porque aquí en este rango sí coinciden perfectamente los dos espectros. El problema es este ruido agregado que se mete como consecuencia del proceso de interpolación. Si hacemos lo mismo para la lineal, el ruido es menor, pero todavía hay ruido. ¿Sí lo ven? Aquí se ven pues estos lobulitos azules que también corresponden a dinámicas de alta frecuencia derivadas de ese proceso de interpolación que yo hice. Y también se ve pues que aquí, digamos en el rango original de la señal, coinciden perfectamente, ¿sí? El espectro original y el espectro interpolado luego de pasar por la reconstrucción lineal coinciden perfectamente, pero la lineal agrega estos lóbulos de alta frecuencia que son consecuencia pues de esa reconstrucción. Entonces nuevamente si uno pone un filtro muy bueno,
ya tendría que ser análogo porque ya que está reconstruida la señal para el azul, un filtro muy bueno eliminaría pues esos componentes de alta y se queda pues con la versión original de la señal. Bueno, esto es parte de la práctica, ¿cierto? Así que pues como reto igual les va a tocar de pronto trabajarle al tema de la reconstrucción sync o reconstrucción ideal, porque en la guía recuerdo que se pide así. Ya para terminar el tema de hoy, voy a traerles un caso bastante pues interesante, me parece a mí, que es el conversor sigma delta. Listo. Este se usa en la práctica, ¿sí? Ya es una cosa comercial, o sea, se usa en la industria y tiene una cosa muy interesante pues y muy útil, y es que el conversor sigma delta generalmente trabaja solo con dos niveles. Sí, los conversores sigma delta son de un solo bit. Un solo bit, ¿cierto? Solo me deja representar dos niveles, 0 o 1, o positivo y negativo, por ejemplo. ¿Sí? Y eso tiene una ventajota, pues, porque pues, un conversor de dos niveles es muy fácil de implementar. Aquí también tengo un montaje que hizo un estudiante de posgrado en este tema en PECIM, ¿cierto? Para hacer un conversor sigma delta y mirar la reconstrucción de una señal sinusoidal hecha con este conversor. Entonces, nuevamente, si a alguien le interesa botarle corriente al PECIM y coger los códigos del programa que él hizo, pues el programa no, el circuito que él simuló, ahí se los paso pues y lo puede presentar acá como reto. Entonces, ¿cómo es la filosofía de esto? Primero es un conversor de orden 0. Para órdenes superiores a 0 es un poquito más compleja la cosa. A mí me tocaría, de hecho esto lo vemos en el posgrado, ¿cierto? En el orden superior a este. También lo hay delta sigma para la conversión a D, ¿sí? Pero entonces en el orden 0 lo que usted tiene es una señal normalita con cierta cantidad de bits, K bits, por ejemplo 8 bits, ¿sí? Y una tasa de muestreo F1. Usted parte de una señal normalita muestreada a cierta velocidad y con cierta cantidad de niveles o de bits, ¿sí? Y mire lo que está ocurriendo acá. Este simbolito que estamos viendo acá, este bloque representa un upsampling. Es decir, usted incrementa la cantidad de muestras por un factor de L, en este caso, ¿sí? Tenía una densidad de muestra original, ahora tiene una densidad de muestras F2, que es L veces la frecuencia de muestreo original. Por dar ejemplos numéricos, ¿cierto? Ponga que usted tenía esta muestreada a 8000 Hz, le maneja un L de 5, aquí a la salida tiene una señal muestreada a 40.000 Hz, o sea, 5 veces la original. El tamaño de la secuencia aquí va a ser 5 veces el tamaño original de la secuencia de entrada, ¿sí? Inmediatamente usted hace eso, hace un proceso de recuantización que básicamente consiste en pasar de K bits a un solo bit. Es decir, aquí usted tenía un montón de niveles distintos, por ejemplo, 256 niveles, por hablar de un número común aquí en esta clase que hemos hablado varias veces. Tenía 256 niveles y llega y redondea eso para manejar solamente dos niveles. Dos nivelitos nomás, ¿sí? Si ustedes se fijan, hasta aquí, hasta este punto del código, del esquema, digamos, usted ha hecho como un negocio, está negociando y dice, voy a meter más muestras, pero voy a quitar niveles. Esa es la filosofía por allá, por debajo del conversor sigma delta S. Meta muchas muestras, muchas, para compensar el hecho de que le quitó a los niveles. ¿Sí? Mete más densidad en el eje del dominio y quita densidad en el eje del rango. No sé si me explico. ¿Qué hubo? Cuando vimos la curva del compresor y la codificación plana y todo eso, había puesto usted en ese día un reto precisamente de cómo funcionaba el conversor sigma delta. Sí. Ese era el correo que yo le decía que ya había visto porque yo tenía esa presentación lista, porque nadie me había presentado ese reto. Ya. Pues si quiere lo miramos, y si de pronto ahí, porque ese conversor sigma delta que yo preguntaba ahí era para la conversión AD, que es un poquito diferente a esta que estoy explicando, porque esta es la DA. Ah, bueno, O sea, sí. Si está diferente, lo hablamos y lo presento. ¿Listo? Bien, entonces, repito, el negocio, ¿cierto? El negocio ahí sería, vea, meta más muestras, llene eso de muestras. O sea, en el eje de tiempo va a haber muchos más valores, pero va a haber muchos menos niveles posibles. De hecho, van a ser solamente en general, en las aplicaciones prácticas, por ejemplo, que yo conozco, son 2 valores nomás. ¿Sí? Y esto se lleva incluso al tema de electrónica de potencia, que ahorita lo vamos a ver explicadito. Entonces, meto más valores, pero a los valores les quito posibles niveles. Una cosa por otra, ¿no? ¿Qué pasa al final?
Este conversor de 2 niveles es muy fácil de implementar. Generalmente un comparador hace el trabajo. Sí, para los que han visto electrónica análoga 1, un comparadorcito sirve como conversor de A de 2 niveles. ¿Sí? Y luego de hacer la conversión, simplemente pongo el filtro paso bajos y ya me queda reconstruida la señal. ¿Sí? Esto es muy bonito, ¿cierto? Y la teoría también es muy bonita, pero yo les tengo hecha, de hecho, una reconstrucción ahí para que vean cómo funciona. Entonces, mire, tenemos esta señal sinusoidal, parece ser que son 20 muestras, arranca en 0 y termina en 20. Aquí habría 21 valores discretos en el tiempo, ¿sí? Y como dice acá, pues manejamos 8 bits. Esto podría ser una señal normal digital, ¿cierto? Convertida a cierta velocidad de muestreo y con 8 bits, o sea, 256 posibles niveles acá en el rango, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, de acuerdo al esquema anterior, es aumentar la densidad de muestras. Entonces, ya no van a ser 21. ¿Sí? Aquí el manejo que se le da es L igual a 4, o sea, que si eran 21, de hecho ahora van a ser 80 y pico, 84, pues, porque le estamos metiendo entre cada par de muestras originales que había, metemos 3 más, perdón, para un total de 80. Entonces, meto más muestras, repito, el negocio es, o el truque es, meto más muestras para luego poder quitar niveles. Sin embargo, todavía estamos conservando los 8 bits. No hemos hecho todavía la conversión en rango, o sea, siguen manejándose 256 posibles niveles. Entonces, después de esto vamos a hacer la recuantización, es decir, solamente 2 posibles niveles, compare a ver, ¿sí? Por ejemplo, 2 posibles niveles pueden ser 1 y menos 1, ¿sí? Entonces, comparando, si está más cerquita del 1, mando la muestra al 1. Y si está más cerquita del menos 1, mando la muestra acá al menos 1. Entonces ya me quedan 2 niveles, un 0 o un 1, representando valores positivos o negativos. Eso es lo que sigue. Ahí está, ¿sí? Ya me quedo con L igual a 4, 81 muestras y un bit. Es decir, valores positivos o negativos, no más. Solo 2 niveles posibles. ¿Sí? Y como bien decía ahí al final, usted llega y pasa esto por un filtro paso bajos y quedó con cierto desfase, ¿cierto? Porque esto no arrancaba aquí de una, sino que, bueno, perdón, arrancaba aquí de una. La señal sinusoidal arrancaba aquí de una. Me quedó desfasadita, seguro por el filtro que le metí, que hay unas dinámicas y todo el cuento, pues, pero mire cómo sí reconstruye más o menos la señal sinusoidal original. Entonces, ese es el conversor sigma delta para la operación de digital análogo, ¿no? Para la conversión de digital análogo. Esto que estamos viendo acá, seguro lo alcanzan a ver, de pronto es incluso más visible aquí en el lado negativo, ¿sí? Esto que están viendo ustedes acá es un esquema que se usa mucho en electrónica de potencia. Porque es que tratar de hacer una reconstrucción o una amplificación de una señal en todo su rango sale muy costoso en términos de energía. Ese tema se ve en análoga 2. ¿Sí? La reconstrucción lineal de las señales es costosísima en términos de energía, de eficiencia energética. Entonces, sale mucho más barato tener un switch, prendo o apago, ¿sí? O positivo o negativo. Entonces, ahí está la diferencia entre electrónica lineal y electrónica conmutada. Casi todos los conversores de potencia en la actualidad están basados en electrónica conmutada y apuntan al hecho de tener un switch, por ejemplo, que me maneje el B más de la batería o el B menos de la batería y ya. ¿Sí? Y observen cómo luego con un filtro yo llego y reconstruyo y más o menos me queda la formita de la onda que tenía que reconstruir. ¿Sí? Por dar un ejemplo sencillo. Bueno, y lo otro es, antes del ejemplo, que finalmente uno se da cuenta que lo que está pasando aquí es que aparecen unos pulsos de ancho variable. ¿Sí? Y que el ancho del pulso tiene que ver con la amplitud que tiene la señal en ese momento determinado. Entonces, mire cómo el pulso positivo, ¿cierto? El pulso de B más es más ancho cuando la señal sinusoidal asociada pues tiene su máximo valor. Y el pulso es más, el negativo, ¿no? Es más ancho cuando la señal está en su mínimo. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama modulación del ancho del pulso. Y repito, todos los esquemas hoy en día de electrónica de potencia tiran para allá porque es muy eficiente. Casi no se gasta energía en el tema pues de manejar un switch. En cambio, si usted la quiere reconstruir así linealmente como ella es, ese esquema, repito, de análogados, usted se va a dar cuenta que le sale muy costoso hacer esta reconstrucción así.
Entonces, por dar un ejemplo, pongamos que usted tiene un carro eléctrico, ¿no? Y va a cierta velocidad y usted quiere incrementar la velocidad, o sea, le quiere subir el torque al motor eléctrico, al motor de DC, por ejemplo, que tiene el carro, entonces usted pisa el acelerador. Ese efecto de pisar el acelerador, en términos prácticos, lo que termina haciendo es manejarle unos pulsos más anchos a la corriente del motor. Y ese pulso más ancho finalmente lo que hace es darle más torque al motor y el carro acelera. Manejando un ejemplo pues muy simplificado, eso es lo que está pasando pues hoy en día en términos de electrónica de potencia. Puede haber otro ejemplo relativo quizás al tema de la generación solar, ¿cierto? Paneles solares. Resulta que esos paneles todos generan energía, pero en forma de DC, o sea, un voltaje que es fijo. Pero usted quisiera alimentar cargas de AC con ese voltaje que es DC. ¿Cierto? Las cargas que usted tiene en su casa normalmente son AC. Los electrodomésticos, la electrónica, todo es AC, ¿cierto? Entonces tiene que haber o tiene que concebir usted una forma de convertir ese DC a AC. Una forma sencilla posible sería manejar un amplificador que me dé la onda AC así como ella es, ¿cierto? Con los cambios así, digamos, suaves que tiene la onda de AC, pero otra vez eso sale muy costoso. Entonces casi todos los conversores, ¿cierto? Para paneles solares están basados en tecnología conmutada, es decir, otra vez manejar pulsos, manejar 2 niveles máximo y de pronto un filtrico al final si es necesario para que eso se suavice pues y quede como yo lo quería originalmente, pues sería este caso de acá. No sé si hay alguna pregunta más, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Profe, Bien. hasta aquí iría al parcial. Sí, hasta aquí vamos con el parcial. Ya el jueves hacemos el taller. La mecánica del taller es un poco similar a lo que trabajamos hoy con ética, ¿no? Yo los voy a partir en grupos y a cada grupo le toca un punto. Yo voy rotando entre grupos y vamos participando ahí, pero la idea es que al final cada grupo explique qué fue lo que hizo con su punto, ¿no? Cómo lo resolvió o cómo lo intentó resolver. Profe, y sería bueno pues que esos puntos que le comparta a los otros grupos, pues nos los comparta a todos para... No, el taller es para todos, ¿sí? Pero mañana, el jueves mismo en el taller yo les digo, el grupo 1 resuelve este, el grupo 2 resuelve este, el grupo 3 resuelve este otro punto. Pero claro, todos tienen acceso al taller completo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Un buen día. Bueno, igualmente, no sé si no hay más preguntas, entonces ya nos veríamos el jueves. Les agradezco mucho la atención. Profe, era para pues hablarle acerca de la entrega del laboratorio. Sí. Mire, la entrega del laboratorio está planeada para el jueves, para pasado mañana, ¿cierto? Una opción, ¿cierto? Podría ser aplazar esa entrega para el jueves de la otra semana, luego del parcial. Así les da tiempo de estudiar, pues, de aquí al martes, ¿sí? Nuevamente, me parece, ¿cierto? Para varios de ustedes que no siguieron el consejo que les di al principio, ¿no? De empezar a hacer eso con tiempo. Incluso cuando se publicaron los grupos ya todavía faltaban 3 semanas. 3 semanas para poder hacer la entrega. En todo caso, pues, sí, se dejaron mucho alcanzar el tiempo, pues. Yo podría correr eso una semana más, ¿sí? Entonces, haríamos la entrega el jueves de la otra semana y de pronto ese viernes y el martes siguiente hacer las sustentaciones. Pero la entrega queda programada ese día, o sea, usted tiene que subir el informe ese día y ya nos encargamos de programar las sustentaciones en un horario alternativo. ¿Está claro? Listo, profe. ¿Les parece bien así? Sí, profe. Listo, entonces yo voy a correr ahí en el Classroom la entrega, ¿no? Entonces quedemos claros otra vez. La entrega queda para el jueves dentro de 8 días, jueves de la otra semana. La ostentación la programamos después, pero ese día hay que subir el informe. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, entonces ahora sí. Tiene un espaciocito ahorita